Bueno, buenas tardes a todos. Queremos agradecerles que vinieron hoy acá a escuchar la charla inaugural, casi, de las presenciales con Gabriela Saidón, pero queremos agradecer especialmente a la Alianza Francesa, como recién decía Pascal Casanova, que nos aloja este año con todas las actividades y con todas las charlas que vamos a tener. También queremos agradecer este año especialmente a la Fundación Santander Argentina, quienes nos apoyan a través de mecenazgo, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, y también al Instituto Ramón Llull de España, la Embajada de la República Checa, al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y a la Asociación Los Conjurados de Suiza, donde este año también tuvimos sede para una de las charlas. Así que, bueno, vamos a comenzar ahora entonces con Borges el Judío, con Gabriela Saidón, que es periodista y escritora, y ella es la autora de los libros Biografía de Norma Rostito, de la difunta Correa, El Gauchito Gil, El Gran Sueño de Manuel Belgrano y Superdios, La Construcción de Maradona. Sus cuentos fueron publicados en revistas y antologías en distintos volúmenes digitales, y su última novela es Cartas Quemadas. Así que bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Marisol Alonso, Vivian Dragna, por la posibilidad de participar en el Festival Borges, a la Alianza Francesa por el cobijo, a Camille particularmente porque me ayudó a subsanar algunos temas del PowerPoint que ahora vamos a estar pasando. Y bueno, a todos ustedes por venir a pesar del frío y de los resfríos que hace que también haya gente que no haya podido venir. Quería además agradecer a dos personas que tampoco están acá, pero me ayudaron con algunas recomendaciones para preparar esta charla, que son Jorge Fondebrider y Magdalena Cámpora, que es una de las especialistas justamente en Borges y Francia. Bueno, yo voy a hablar de este neologismo, judeidad, en referencia a la identidad judía que Borges autoconstruye para sí mismo, digamos. Borges construye una genealogía sanguíneo-literaria, la fábula biográfica, que Piglia habla de la fábula biográfica en Borges, a través de sus charlas, a través de algunos escritos, y por otro lado, el tema judío recorre toda su obra de ficción, su obra poética, sus ensayos. El Borges oral y escrito está recorrido por el hilo judío, digamos. Es como un hilo que cose los textos y cose toda su producción. Pero quería empezar con esta idea de la construcción de la genealogía, porque hay algo que es interesante de ver ahí, que es que Borges llega a la conclusión de que el apellido Acevedo, el apellido materno, es un apellido judeo-español, o sea que él tendría sangre judía por vía materna, que es la vía correcta para la ascendencia judía, por el apellido Acevedo, que es algo que él lee en un libro de José María Ramos Mejía, Rosas y su tiempo. Y la anécdota es que una revista nacionalista en el año 34, año de la década infame, Agustín Justo es el presidente de la Argentina, año de mucha persecución a los judíos, década de mucha persecución a los judíos, y esta revista Crisol era una revista nacionalista, católica, antisemita básicamente, que desliza en una nota que Borges tiene una ascendencia judía y la está ocultando con cierta malicia. Concretamente, él escribe que Crisol, en su número del 30 de enero, ha querido halagar esa retrospectiva esperanza de ser judío, y habla de mi ascendencia judía maliciosamente ocultada. Dice Borges, el participio y el adverbio me maravillan. Hace como una especie de análisis literario de la frase, por un lado, pero eso le permite a él, agradece en realidad a Crisol este descubrimiento de tener sangre judía, pero lo contrasta con otro documento, que es una investigación que hizo un antepasado de él, que es el capitán Honorio Acevedo, donde, según investigaciones, descubre que el primer Acevedo en llegar a la Argentina en realidad
con Z y no con C, era catalán y venía de España, con lo cual él dice: abuelo, en fin, casi irreparablemente español, 200 años y no doy con el israelita, 200 años y el antepasado me elude. Como que hay por eso un deseo de ser judío de Borges que no se constata en los hechos, pero que él sigue sosteniendo de todas maneras a lo largo de toda su vida hasta el final, con ese Acevedo, con esa alternancia entre la C y la Z que de alguna manera lo hace más verosímil, ¿no? Que podría escribirse de esta manera o de otra, porque en Portugal eventualmente podría estar el cambio de consonante. Esa es la no ascendencia judía de Borges, pero la ascendencia posible de sangre, porque por otro lado hay también una construcción que viene por el lado paterno, que es, por un lado, la abuela paterna, Fanny Haslam, es la que lo introduce en la lectura de la Biblia. En realidad es la que le lee la Biblia cuando él es chiquito, y él se maravilla. Él en realidad siempre lee la Biblia, aunque después se va a especializar y va a leer de la Cábala y va a saber un montón, va a ser realmente un bibliófilo, Borges. Sin embargo, lee la Biblia un poco como una literatura fantástica, digamos, como una literatura maravillosa, que es la que él después va a cultivar cuando escriba. Entonces, hay un padre, que es Jorge Guillermo Borges, que además era un intelectual, filósofo, anarquista, que es el que lo introduce en otra lectura, siendo más grande, de Spinoza. Y Spinoza es el filósofo judío que en realidad es excomulgado, como dice Borges, por la sinagoga. O sea, es el filósofo judío herético. Y esa es una de las líneas que también le interesan a Borges. Eso por el lado del padre, pero por el otro lado, en realidad hay un antepasado judío en Borges que no es de sangre, por eso él no lo profundiza, digamos, ni lo explicita tanto, que es Jorge Suárez, en realidad Giorgio Suárez con S, que sí viene de una familia judeo-portuguesa, que después tiene que emigrar a Italia, y en Italia, en la ciudad de Livorno, pertenece a una comunidad judía que es bancada por los Medici, o sea, por los mecenas. No era un intelectual, era un ingeniero que después se va a vivir a Londres, conoce a la que va a ser la tía abuela de Borges, se casan, se vienen a Entre Ríos, a Paraná, Entre Ríos, a una colonia judía, digamos. Y es ahí donde hacen traer a la que va a ser la abuela de Borges. El abuelo de Borges es un militar que vive en Paraná también, Entre Ríos, conoce a la abuela, se casan. Y un poco lo que dice Martín Adis, que es el que estudia toda esta genealogía borgiana, es que sin ese Giorgi no habría nacido. O sea que le debemos al judío que con el cual no hay un vínculo de sangre, el nacimiento de Borges. Eso es interesante en cuanto a que sí hay un conocimiento, digamos, del mundo judío a través de estos antecedentes. Y por otro lado, es interesante también lo que hace el padre, que es cómo el padre le muestra la figura del judío como un subalterno, como un marginal. Eso lo va a estudiar otra estudiosa de Borges, que es Edna Eisenberg, que fue una gran estudiosa de Borges. Incluso hay un dato de color, que es cuando Edna Eisenberg, que era una argentina que vivió en Venezuela y después en Estados Unidos, muere, hay un rabino que escribe sobre ella y dice que Edna Eisenberg se dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar a Jacobo Borges. Con lo cual también hay una cosa que es un poco una teoría, que es cuando hablamos del deseo de judeidad de Borges, o el judaísmo deseado, como lo nombra Gabriela Misraje, ¿es un deseo de Borges o es un deseo de los judíos para que Borges sea judío, que sea nuestro, digamos, ¿no? Es interesante ver cómo también quienes en general escriben sobre el tema judío en Borges, que hay mucho escrito. Después les voy a compartir un link para quien le interese seguir investigando. En la Universidad de Pittsburgh tiene un reservorio increíble de artículos y de libros sobre estos temas.
es que en general son apellidos judíos, salvo que pensemos en el prejuicio del apellido, ¿no? En general quienes escriben sobre Borges judíos son judíos, cosa que tampoco debería llamar la atención, pero es un dato a anotar. Lo que le dice el padre es: serás lo que debes ser, serás un caballero, un católico, un argentino, un miembro del Jockey Club, un admirador de Uriburu, un admirador de los extensos rústicos de Quirós, y si no, no serás nada, así, parafraseando la frase de San Martín, serás un israelita, un anarquista, un mero guarango, un auxiliar primero. La Comisión Nacional de Cultura ignorará tus libros. O sea, irás en el camino en el que corresponde que vayas, desde la ideología que se entiende que hay que tener, por lo menos en la Argentina, o estarás marginado, digamos, y ahí a Borges le seduce, así como le seduce después la cábala, como le seducen las sagradas escrituras, le seduce que las escrituras sean sagradas, y le seduce y le fascina toda la cuestión criptográfica, enigmática, o sea, los misterios de la Biblia, que él después, insisto, los va a trasladar a su ficción y va a hacer ficción con eso, va a leer ficción ahí y va a hacer ficción con eso, siendo de todas maneras un gran estudioso de la cábala y de las escrituras, alguien que supo mucho sobre el tema. Él conoce a Gershom Scholem, que es un estudioso de la cábala, que es el que lo inicia también en los estudios de la cábala a Borges. Pero hay otra cosa que es por qué está Rita Hayworth en esta foto. Y es porque también una figura que fue muy importante en otra línea, que es la línea del judaísmo, por la genealogía intelectual del judaísmo, que está Spinoza, está Heine, que es un poeta judío que también fue exiliado, alemán exiliado, que Borges conoce en su juventud, está Gustav Meinrich, que se lo presentan dos amigos judíos que él tiene en Ginebra cuando estudia en el secundario, que son Maurice Abramovich y Simon Hilczynski, que le presentan a Gustav Meinrich el Golem, que es el libro, uno de los libros que lo fascinan a Borges totalmente, porque lo fascina también la historia del Golem, que es este hombre hecho de barro como Adán, pero hecho de barro por un rabino, que es un hombre que no tiene autonomía y que, bueno, de alguna manera es un antepasado de Frankenstein. Y que pone en duda esto de la posibilidad de crear un hombre. Yo también digo, bueno, la posibilidad de que un hombre cree a un hombre, ¿no? O sea, las mujeres sí podemos. Entonces en España, porque la familia Borges se muda a Europa, él incluso vive la Primera Guerra Mundial en Europa, que le pega bastante, él lo dice también, eso es algo que influye también en esta militancia que él va a tener contra el antisemitismo y contra el nazismo. Que es que conoce en España, después de Ginebra, a Rafael Cansinos Asens, que fue uno de los introductores, uno de los creadores del ultraísmo, que fue una forma de poesía muy interesante, muy disruptiva, y Borges la va a traer a la Argentina, pero después Borges va a romper con eso, o sea, pero eso es otro tema, digamos, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, es para decir que él coincide en un montón de cosas ideológicamente y estéticamente con Rafael Cansinos Asens, que es un traductor de las Mil y una Noches, y Cansinos, que era católico, descubre que tiene antepasados judíos y se convierte al judaísmo, se vuelve también un bibliófilo y un especialista en cuestiones judías, y esa figura a Borges le interesa mucho también, influye mucho en esta búsqueda de él, ¿no? de sus propias raíces. Cansinos encontró unas raíces judías, yo también. Y resulta que Rita Hayworth, en realidad, se llamaba Margarita Carmen Cansino, o sea, viene de la misma familia de Rafael Cansino, o sea que era judeo-portuguesa por la rama paterna. Y eso a Borges lo fascinó, y eso lo cuenta el hijo de Rafael Cansino, que Borges le quería saber más sobre, obviamente, Rita Hayworth, ¿no? También tenía su corazoncito el hombre.
Bueno, esto es lo que escribe, que bueno, algunas cosas ya las leí, pero bueno, él lo que habla es de este deseo de la búsqueda del judío, que reconoce que es una búsqueda un poco haragana, porque es verdad que Borges no hace una búsqueda seria genealógica del Acevedo, digamos, sino que se queda con Ramos Mejía y con su antepasado diciendo no sos judío. Esto me hace acordar también al personaje de Capusotto, no soy judío, no sé si lo vieron. Sería lo contrario, Borges, no siendo judío, queriendo serlo, digamos. Bueno, estas letras están un poco chiquititas, pero esto es lo que muestra, esto lo hace Mario Cohen, apellido judío también. Hay un libro que se llama Borges, el judaísmo es Israel, ahora vamos a ir al tema de Israel también, para mostrarles que la cronología judía de Borges empieza muy temprano y termina al final, o sea, invade de alguna manera o atraviesa, es transversal a su obra, a su producción escrita, a su producción oral, a su propia búsqueda personal, o sea, vida y obra de Borges está muy atravesada por la cuestión judía y esto que les decía de la militancia contra el antisemitismo y antinazi es muy fuerte en Borges en los 30 y en los 40, pero declina después de que Perón sube al poder en la Argentina, porque Borges era un ferviente antiperonista también. Y también hay otra cosa que pasa, que él apoya fuertemente la creación del Estado de Israel, entonces su militancia se torna sionista, digamos. Borges, podríamos hablar de un Borges sionista claramente, él viaja a Israel, ahí conoce a... no voy a leer toda la cronología, esto era para mostrarles qué atraviesa obra, porque después vamos a ir al detalle de la obra. Viaja a Israel, en 1971 es declarado persona ilustre en Jerusalén, pero antes de eso conoce a Ben Gurión, que fue el primer ministro israelí en dos mandatos, digamos, que era un hombre muy culto también, y Ben Gurión viene a la Argentina a compartir con Borges un simposio sobre Spinoza, justamente. Borges tiene mucha relación con instituciones argentinas como la Sociedad Hebraica Argentina, colabora en una publicación que es Dabar, o sea que él también tiene, de nuevo, una actividad importante, firma cartas a favor de declaraciones y cartas con otros intelectuales a favor de Israel, está a favor de Israel en la guerra de los 6 días que Israel gana, con una impronta guerrera también. Si bien Borges no es un hombre de armas, claramente, ¿no? Es un hombre de letras. Sin embargo, hay algo donde él en sus poemas es como que apoya la idea de tomar las armas para defender el Estado de Israel. Esto me parece que es un tema interesante y polémico también. Eso está, por ejemplo, en el poema A Israel, leo solo un fragmentito, no sé si no me acuerdo si lo... Bueno, acá está vamos a entrar en la obra poética, perdón. Retomando un poco esa frase del padre, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Serás un israelí, serás un soldado. Edificarás la patria con ciénagas, la levantarás con desiertos. Trabajará contigo tu hermano, cuya cara no has visto nunca. Una sola cosa te prometemos, tu puesto en la batalla. Esto aparece en Elogio de la Sombra en el año 1969, que es un año clave, porque ahí está pasando la guerra o sea, ya pasó la guerra de los 6 días. Ahora fue en el 67, entre el 4 de junio, el 14 de junio, o sea que falta poco para un nuevo aniversario. Entonces, lo judío corre como un hilo, pero no ya del ADN mitocondrial, digamos, que es el ADN que se transmite por vía materna, sino que se desliza por todos los textos.
no digo por todos, pero por muchos, incluso en textos donde aparentemente no está la cuestión judía, sí aparece, porque a Borges le interesan todas las religiones monoteístas, o sea, la religión católica, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, en muchos textos aparecen, pero él siempre dice eso de que en definitiva todos somos judíos o griegos. Eso se lo escribe él en una carta a Ben Gurión, como diciendo todos venimos de ese mismo lugar, que es Grecia antigua, digamos, y el judaísmo de donde salen las otras dos religiones monoteístas. Entonces por eso, solamente por eso también soy judío, o sea, no hace falta ya la sangre. Él le da muchas vueltas siempre a la cuestión para quedar siempre en ese lugar de, bueno, yo soy judío, o sea, no importa, en definitiva, no importan los azares de la sangre, más allá de los azares de la sangre, le escribe a Ben Gurión. En la poesía, el primer poema que él publica vinculado con la cuestión judía se llama Judería y lo publica en Fervor de Buenos Aires en 1923. Pero antes hay algo que él abandona, hay una línea que él abandona, que son los textos que no fueron republicados. Incluso hay uno que está inédito, que es Los ritmos rojos, que es a favor de la Revolución Rusa, como otro poema de 1920 que es Rusia, que es una oda a la gesta soviética. Esa línea, que también tiene sus exponentes judíos seculares, podemos decir, como Marx o Trotsky, que eran judíos. Trotsky además, en realidad, el apellido de nacimiento es Bronstein, o sea que es claramente judío, además de que su biografía lo dice. Digamos, Borges no va a seguir esa línea, ni la de Freud, otro judío, que es la línea que después van a tomar los intelectuales franceses, por ejemplo, en los años 50, 60, 70. Borges va por la línea que tiene que ver con la cábala, Gershom Scholem, y no Sholem Aleichem, que es un escritor que escribe en Yiddish, es el escritor que Yiddish, aunque él habla a favor del Yiddish también, o sea, en contra de la represión del Yiddish en Alemania, por ejemplo, lo dice también en un texto, en Nueva Refutación del Tiempo. Pero básicamente, entonces, también es interesante ver cuál es la línea judía que a Borges le interesa. Y en ese poema Judería, termina con y arrecia la muchedumbre cristiana con un pogrom en los puños, ¿no? Por eso yo digo militancia, ¿no? Porque es un poema de denuncia también. Él tiene textos de denuncia concretamente, que eso es otra cosa que dice Edna Eisenberg. A Borges se lo leyó mucho tiempo como alguien muy por fuera de la realidad, ¿no? Porque tiene esta cosa de la irrealidad en los textos y ella demuestra como no, como al contrario, como a Borges es interesante leerlo desde ese lugar de un compromiso con una ideología que él sostiene, digamos. Bueno, hay una serie de poemas, el Golem es otro, Una llave en Salónica, Rafael Casino Sassens, Espinosa, España. Estoy leyendo títulos de poemas, Acevedo, a Israel. También estoy leyendo títulos de poemas para decir, no se gastó mucho, ¿no? Ni en averiguar su genealogía ni en los títulos, ¿no? Es como que los títulos nombran el objeto que él va después a describir con otro no sería un buen editor de sus propios textos. Los primeros son Del otro y el mismo, los otros de Elogio de la sombra. Y quiero leer un fragmentito de Acevedo, porque ahí vuelve al tema, en 1969 retoma el tema judío ya en un poema, el tema genealógico judío, sanguíneo. Campos de mis abuelos y que guardan todavía su nombre de Acevedo, la llanura es ubicua, los he visto en Iowa, en el sur, en tierra hebrea, en aquel saucedal de Galilea, que hollaron los humanos pies de Cristo, no los perdí, son míos, los poseo, en el olvido, en un casual deseo. Y acá aparece la palabra deseo también de Borges, en Borges, para hablar de este deseo de judeidad, digamos, me está dando la razón, Borges. Bueno, hay otros que son El Inquisidor, Baruch Spinoza le escribe dos poemas,
uno es una variación del otro. Estos aparecen en La moneda de hierro, 1976. Son muy lindos los poemas dirigidos o referidos a Spinoza. Voy a seguir. Perdón. Una cosa con Fervor de Buenos Aires, que es la tapa de la primera edición de Fervor de Buenos Aires, la hizo su hermana, porque Borges tenía una hermana, Nora Borges, que fue una artista visual, diríamos hoy, ¿no? Una artista plástica que también compartió con él en España, por ejemplo, la incursión en el ultraísmo. Fue muy vanguardista, a diferencia de Borges, que abandona la vanguardia después, posteriormente. Bueno, en el ensayo esta foto es porque es un Borges dando una charla para mostrar también esta cosa de la oralidad, ¿no? Da una charla sobre la cábala en el 71, que es parte de su no ficción, ¿no? Él tiene su obra de ficción y su obra de no ficción. Dentro de la obra de no ficción están los ensayos, donde, bueno, uno de los ensayos es una vindicación de la cábala en 1932, que, como ya decía antes, la cábala tiene que ver con la fascinación que le produce la idea de criptograma, de la escritura cifrada, solo conocida por pocos, la correspondencia entre las 22 letras del abecedario hebreo y los 10 números, el sefirot, y la idea de un libro absoluto, y la idea de Dios, porque esto también es algo que estoy pensando que a Borges le fascina la idea de Dios, y del Dios único del monoteísmo. Por eso también la Torá aparece coexistiendo con el Corán y con los evangelios en varios textos de Borges, de ficción y de no ficción. Y también le interesa el panteísmo presente en las religiones orientales, también le interesan mucho las religiones orientales, la India, China, como la India, o en Spinoza, que también el panteísmo está en Spinoza. Hay una discusión entre quienes estudiaron la obra de Borges sobre si Borges era o no era panteísta. A mí me gusta pensar que sí. Pero Ana María Barrenechea y Jaime Alasraqui, que lo estudiaron mucho, dicen que no. Después está el texto Kafka y sus precursores. Kafka, un escritor judío, él hace referencia al judaísmo de Kafka. Él, el gran escritor para Borges. Yo creo que Kafka es el escritor por antonomasia, digamos, y es un escritor judío. De hecho, en sus ficciones, cuando aparezcan otros escritores con apellidos judíos, van a ser de Praga siempre, que es la ciudad de Kafka. O sea, de alguna manera Kafka es el escritor judío y ese es el escritor, además. Por eso también es interesante pensarlo. Bueno, en otros ensayos, Nueva refutación del tiempo, donde aparece también otro judeo portugués, que es Judá Bravanel, León Hebreo, un poeta que también tuvo que emigrar a España, a la familia y después a Italia, que es el autor de los Diálogos de Amor, y que Borges lo menciona a él y a su padre en un par de textos. Era un neoplatónico, y él hace referencia al neoplatonismo también, porque ahí está la cuestión de cómo Borges mezcla religión, filosofía, y todo lo ve en definitiva como literatura fantástica, que es la que él también produce. Sus lecturas son en ese sentido interesadas, en cuanto a que van a entrar en sus textos para generar algo diferente, que ese es uno de los hallazgos de Borges. En Del culto de los libros o El espejo de los enigmas también aparecen cuestiones que tienen que ver con el judaísmo. Bueno, en las cartas y en los prólogos, la carta a Ben Gurión que ya mencionaba, donde hace esta referencia a más allá de los azares de la sangre, todos somos judíos o griegos, y el tema en la cábala, y ya dije los de la cábala, en los prólogos a Carlos Grunberg, a Alberto Gerchunov, hay un prólogo también a un texto un libro de cuentos de Kafka que él traduce, que es El buitre, un libro menos conocido, donde también habla del vínculo además interesante de Kafka con su padre, donde quizás se puede leer algo en relación a él mismo, ¿no? Dice: nadie ignora que Kafka no dejó nunca de sentirse misteriosamente culpable ante su padre, a la manera de Israel con su Dios.
Su judaísmo, que lo apartaba de la generalidad de los hombres, debe haberlo afectado de una manera compleja. La conciencia de la próxima muerte y la exaltación febril de la tuberculosis tienen que haber agudizado todas sus facultades. Estas observaciones son laterales. En realidad, como dijo Whistler, el arte sucede. Lo judío en general viene también conectado siempre con alguna teoría sobre el arte o sobre la literatura. Por eso, de alguna manera, yo creo que Borges ancla la ficción como un invento judío. O sea, la ficción es un invento judío para Borges y tiene que ver con la Biblia, con las sagradas escrituras. Hay una carta a Fernando Pessoa donde Borges le piden que prologue un libro de Pessoa, a quien no conoció. Pessoa era portugués y también hay cierta discusión sobre raíces posiblemente judías de Pessoa, donde dice: la sangre de los Borges de Moncorvo y de los Acevedo, o Acevedo, sigue jugando con la idea de la alternancia consonántica. Pueden, sin geografía, ayudarme a comprenderte, Pessoa. No sigo leyendo, pero me gustaba marcar de nuevo cómo él vuelve a la idea de Acevedo o Acevedo, sin hacer referencia al judaísmo, pero es uno de los pocos casos en los que Borges recuerda, cierto, Borges era un apellido portugués. Como él quiere enfatizar su anclaje judeo-portugués, Borges no le sirve para eso, entonces no lo está mencionando todo el tiempo, porque Borges es claramente un apellido portugués, además vienen de Portugal los Borges. Así que bueno, eso también es un detalle que aparece acá en la referencia en la carta a Pessoa, que en realidad es un prólogo a un libro de Pessoa, que se publicó en Francia. Bueno, acá me quería detener, es como lo que más me interesa entrar, que tiene que ver con el tratamiento de la ficción de los judíos, porque ahí cambia totalmente el eje, digamos, y Borges aparece, los personajes judíos en los cuentos de Borges son personajes asesinos, vengativos, traidores, delatores, aunque no hay un juicio ético sobre esta cuestión, porque por ejemplo, Emma Suns es una asesina, es alguien que se venga de la muerte de su padre, del suicidio de su padre, matando al culpable, según ella, o al responsable del suicidio de su padre, que es su propio jefe en una fábrica textil, como corresponde a un judío en la calle Warnes. Además, hay ciertos lugares comunes también ahí, que es judío y se llama Aaron Lowenthal, y ella, es la chica judía que está como en la base total de la pirámide, vengándose con el que está un poco más arriba, digamos, pero no deja de ser un judío, pero su subalternidad es la de ella, ¿no? Y del padre de ella, que queda expulsado de la fábrica, queda acusado aparentemente de una estafa que no cometió. Para armar su plan, para tener una coartada, Emma Suns se prostituye. Es una virgen, una chica joven, virgen, que se prostituye con un marinero en la zona del Bajo, digamos, con un marinero escandinavo. Y ahí hay una historia, que es que Martín Cohan, apellido judío, el escritor argentino, toma porque una cosa es que Borges, hoy diríamos, se autopercibe judío, ¿no? Yo no sé si todas las personas que tienen apellidos judíos o orígenes posibles judíos se autoperciben de esa manera, pero Borges sí, no sé cuándo. Él toma el cuento de Emma Suns y escribe un cuento que se llama Eric Grieg, desde el punto de vista del marinero escandinavo que busca infructuosamente a esa chica que él se da cuenta que desvirgó. Y las palabras que usa Cohan, que no usa Borges, que además es muy puritano, son puta y beso. Una puta me besó, digamos, es un poco lo que está diciendo Eric Grieg. Y no puede ser, porque eso no ocurre nunca. Entonces le agarra como una obsesión total por encontrar a esa chica,
y hace una búsqueda infructuosa, y Beatriz Arlo escribe un artículo sobre esa relación entre los dos cuentos, diciendo que el cuento de Coan es trabajado en un pliegue de Emma Suns. La idea de pliegue, que es una idea de Deleuze, en un pliegue de Emma Suns, Coan escribe su Eric Grieg y lo relaciona con el texto de Borges, Kafka y sus precursores, volviendo a Kafka, como alguien que crea a quienes lo precedieron, como Martín Coan creándolo a Borges en un juego borgiano. Lo que hace Sarlo es un juego borgiano también ahí. Hay otro cuento que es muy interesante, porque hay varios cuentos con personajes judíos. Voy a tratar de hacer un repaso por todos, como para dar después un rato para preguntas, que es La muerte y la brújula. Una cosita en relación a Emma Suns: el final de Emma Suns es una enumeración que tiene que ver con esta estrategia que ella se plantea para matar al victimario de su padre, digamos, que es una generación de un verosímil, digamos. Cuando Emma Suns cambia algunos detalles para que la historia sea verosímil para la policía, Borges está haciendo una teoría sobre la verosimilitud. O sea, no solo escribe el cuento con un verosímil, sino está diciendo esto es un verosímil, como les doy esta herramienta. Lo mismo hace de una manera un poco más compleja en La muerte y la brújula, que es un cuento muy judío. Es el cuento más judío de Borges en cuanto a que hay varios personajes judíos, hay una serie de asesinatos. El primer muerto es un rabino que se llama Marcelo Yarmolinsky. El detective Lonrod no es judío, pero se fascina con la biblioteca del rabino. Perdón. Lo fascinan los libros que tiene. Creo que estoy usando mucho la palabra fascinación, voy a ver si encuentro un sinónimo. Pero el rabino tiene una biblioteca, está en un hotel y vino para un congreso talmúdico. Y se trae su biblioteca ambulante, digamos. Y en esa biblioteca hay un libro que se llama Una vindicación de la Cábala, que es el nombre de un artículo de Borges. Es un guiño, es un cameo de Borges. Borges tiene varios cameos, ¿no? Borges como personaje aparece en varios cuentos, y acá está un libro que en realidad no existe. Existe un artículo, no un libro, digamos. Y sí, hay varios libros más específicos que existen. Hay un tema en relación a que se habló mucho de los apócrifos de Borges, como que él inventaba libros que no existían, inventaba autores que no existían. Daniel Balderston, que investiga y tiene un libro que se llama El método Borges, que es uno de los grandes investigadores, sobre todo de la genética, de la génesis, de los libros de Borges. Trabaja sobre archivo. Daniel Balderston dice que no tan apócrifos. Cada vez se descubre que hay menos apócrifos, y se confirma esta cosa de que Borges se leyó todo, digamos. Se leyó todo, y es imposible tener la enciclopedia que Borges tiene, un hombre que, siendo ciego, ¿no?, se dedicó a la lectura. Él reconoce que su desconocimiento, del invencible desconocimiento, dice, del hebreo, por lo cual él dice que la Cábala la entiende porque leyó, por Gershom Scholem, y porque leyó a los cabalistas, pero no puede aprender el idioma porque no ve, no puede aprender los signos. Eso era un paréntesis. En este cuento, donde el primer muerto es un rabino, y el primer asesino, que es la segunda víctima, se llama Daniel Acevedo, con Z. Entonces ahí aparece de nuevo el apellido Acevedo. Es un judío, Daniel también nombre judío, es un judío que es un pistolero, como lo es Red Scarlett, que es el asesino, el que arma toda esta trama, digamos, que está representando también al escritor. Es el que arma toda la trama en la que lo hace caer a Lonrod, que es el detective, que deviene un
él dice, deviene súbitamente bibliófilo y bruscamente bibliófilo y hebraísta. Por leer por su fascinación, perdón, o sea, por esa atracción que le generan esos textos, se pone a leer y pierde el sentido de la realidad, es como el Quijote o como Emma Bovary. Lonrot es como un personaje en ese sentido borgiano que remeda a esos personajes que se vuelven de alguna manera locos por lo que leyeron. Y entonces el que en realidad va a descubrir cómo son los crímenes va a ser Treviranus, que es un comisario que en realidad tiene más en la cosa de la calle y el sentido común, que es lo que no va a tener Lonrot. Y Borges creo que se identifica más con Lonrot, me parece, ¿no? Que es el lector que, de nuevo, él no es un hombre de armas sino de letras, y las armas las usa para asusar a los soldados israelíes o para incluir en los pistoleros, en los gauchos, en esos personajes que le fascinan a Borges, que están del otro lado de la verja de su casa donde él fue criado, entre rosas, digamos, en una biblioteca y sin poder salir a la calle. Eso lo cuenta Grinor Rojo, que es otro autor que escribió sobre Borges en un volumen de Hispanoamérica que le hizo un homenaje. Entonces, el segundo muerto es Daniel Acevedo, con Z, y Scarlatti arma toda una estratagema, arma la trama para hacerlo caer a Lonrot en sus redes. No cuento el final, pero la idea es esta de que el escritor le gana al mal lector, de alguna manera. Y está toda la cuestión de no alcanza quizás tampoco con leerse todos los libros, sino cuál es el sentido que se le puede encontrar a esos libros. Después hay otro cuento que es El milagro secreto, donde aparece otro personaje judío que es Jaromir Gladik, que es un dramaturgo judío de Praga inventado por Borges, que lo llevan a fusilar el ejército colaboracionista de Praga. Entonces, cuando están por fusilarlo, Gladik le pide a Dios que congele el tiempo, y lo que pasa en el cuento es que se congela el espacio, se congela el relato, y realmente es un relato de ciencia ficción futurista muy avanzado, 1944, ficciones, artificios, que perfectamente podría ser un capítulo de Black Mirror, porque realmente la manera en que Borges describe cómo toda la acción se suspende es algo muy vanguardista, digamos, para que después, lo terminen fusilando. Hay otros personajes judíos, varios otros personajes judíos. En El Inmortal está Joseph Cartaphilus, que es el judío errante, que es... representaría también al escritor, a Borges, como algo que analiza Balderston, que es la descripción muy sucinta del manuscrito. Está tratando de dar cuenta de cómo son sus propios manuscritos. Borges escribe manuscrito con una letrita chiquita de imprenta, o sea, no liga las letras, no usa la cursiva, salvo en la firma. Cartaphilus escribe manuscrito claramente porque es una escritura antigua, y ahí lo que representa Cartaphilus en cuanto al escritor, al judío que crea con palabras esos textos o transcribe esos textos sagrados, y es un poco con lo que juega Borges en ese y en otros textos. Después también está representado Hitler, o el criminal de guerra nazi en Deutsches Requiem, donde el personaje ya no es el judío, sino es el asesino de judíos, que es Otto Dietrich zur Linde, también inventado por Borges, que en una de las frases dice, y leerlo hoy también nos deja un poco pasmados, que es: se cierne sobre el mundo una época implacable. Lo dice en el 49 Borges, pero es un texto referido a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual la referencia a Hitler y al nazismo son claras. Después está en ese mismo libro, todos estos son cuentos del Aleph, el Aleph,
que es la primera letra hebrea, y además el objeto, Aleph, es un objeto donde se puede leer todo el mundo en una circunferencia. Eso también tiene referencias a la Cábala y a la tradición judía. Bueno, y por último, en el informe de Brody, 1970, los cuentos El Indigno, donde el personaje es Santiago Fishbein, que es aparentemente una referencia a Jacobo Fichman, el poeta, donde aparece un comisario, de nuevo, que hace referencia a Arlt, porque se llama Earl o Alt, y fue leído por Biblia, por Sarlo, como una relectura del Juguete Rabioso, donde lo que pasa es la traición sobre el que está por debajo en la escala social. O sea, hay una conciencia social también en Borges cuando habla de las subalternidades, digamos. En otro cuento, Guayaquil, lo que hay es una disputa académica por una beca para viajar a un congreso sobre la entrevista famosa de Guayaquil entre Simón Bolívar y San Martín, que gana Bolívar, implica después el destierro de San Martín, y el protagonista, el que va a ganar esa disputa, es Eduardo Zimmerman, un judío que le gana por fuerza de voluntad y por inteligencia al interlocutor, que es un yo, que es un poquito antisemita. De Eduardo Zimmerman dice: un historiógrafo extranjero arrojado de su país por el Tercer Reich. Y, por ejemplo, hace comentarios, el narrador, como pronunciaba la V casi como si fuera una F, o hablaba con incorrección y fluidez. El perceptible acento alemán convivía con un ceseo español, ahí también haciendo referencia a su fonética judía, digamos, ¿no? Con un tinte antisemita intencional, digamos, desde ese yo que él construye para oponer, y donde el judío termina ganando la disputa, que es académica en definitiva, pero es como un remedo de la disputa que hubo como un espejo, lo dice Borges en el mismo cuento, de la disputa que hubo o la discusión o la pulseada entre Bolívar y San Martín a ver quién iba a ser el libertador de América. Después hay un personaje interesante que es Baltasar Espinosa, en el Evangelio según Marcos. Baltasar, el rey mago negro, y Espinosa, entonces de nuevo el negro y el judío, que también están en un cuento que es El Muerto, donde el personaje es de nuevo Acevedo, de nombre con Z, Bandeira, que es un líder de una banda criminal, contrabandista, donde cuando lo describe dice: en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. Y el lugarteniente, de nuevo, judío, negro, indio, las subalternidades, la idea que, según Edna Eisenberg, hay en Borges de lo postcolonial, digamos, un darse cuenta de la pertenencia a la periferia, de cómo hablar desde la periferia del centro, cómo el centro y la periferia, el centro Europa, ¿no? La cultura judeocristiana o la cultura griega, o sea, y Europa, y estos otros márgenes que él construye, donde el judeo portugués también estaría como en un margen, ¿no? Como al costadito, al final de la península, digamos, al final de Europa. El costadito, el rinconcito del rinconcito. Y el lugarteniente de Acevedo Bandeira se llama Suárez. Una cosa en relación a Suárez: no solo es el apellido de ese tío abuelo, que no es nada de sangre de Borges, sino que además es un apellido de sangre de Borges, pero por el lado materno. Es el apellido Leonor Acevedo Suárez, es el apellido materno, pero eso de casualidad, es el apellido materno de la madre, venían de Uruguay, la madre de la abuela de Borges venía de Uruguay. Entonces el Suárez puede ser judío o puede ser goy también. Eso también es algo interesante, como algo detrás de esto, que si uno no conoce la genealogía de Borges no tiene ninguna importancia y se lee igual, pero sabiendo un poco estos entretelones de la genealogía, como que se abre otro panorama para leer esta cosa del hilo judío. Bueno, creo que queda nada. Esta es una bibliografía incompleta que es
súper incompleta porque acá no incluí los artículos. Sí está ese reservorio, ese repositorio que es de la Universidad de Pittsburgh, donde si cliquean ahí hay un montón de artículos sobre Borges en general. Hay un montón de trabajos sobre Borges en general y sobre Borges, el judaísmo en Borges en particular. Y bueno, después están los libros que consulté también, donde hay uno que es Borges Babilónico, que es una enciclopedia muy interesante donde también aparecen escrita por Jorge Schwartz, también apellido judío, donde aparecen también estas referencias al judaísmo dispersas, porque está planteado como enciclopedia, como a Borges le gustaba, era un ávido lector de enciclopedias antes de que existiera Wikipedia, y está por orden alfabético, es muy interesante. Lo mismo que el número de Hispamérica, que es un número aniversario de Borges, que también tiene artículos súper interesantes vinculados con la cuestión judía y no. Así que bueno, yo creo que estamos. ¿Cuál era la convivencia que tenía el judaísmo de Borges con su anarquismo familiar y el ateísmo, ¿no? Bueno, Declarado, creo, ¿no? Sí, él se declaraba agnóstico, no es exactamente lo mismo, ¿no? Anarquista era el padre, no él, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, es como, por eso digo, la línea roja, que es la línea de ese libro que nunca se publicó, y de ese poema Rusia que quedó bastante en el olvido, la línea roja, igual María Kodama después lo recupera todos los textos en textos recobrados, pero la línea roja es una línea que, lo digo simbólicamente, ¿no? También, que Borges no sigue, digamos. A él le interesa profundamente la cuestión religiosa, aunque sea... Y por eso digo que a mí me parece que le interesa la idea de Dios. Le interesa filosóficamente la idea de Dios, ¿no? Pero yo no diría que Borges es ateo. Pero yo sí creo que es panteísta. Y no lo dice. Yo me defino judía atea. Así nos definíamos con mis compañeros también los amigos en la secundaria y conozco un montón. Tenemos incluso, perdón que hable te digo, para mí no hay una pero eso es interesante también, porque una cosa es la cultura judía o el origen judío, o sea, la sangre judía es una cosa, y otra cosa es qué significa después ser judío o qué significa ser religioso, qué significa la religión y qué significa el sionismo. También es otra cosa, porque Borges sí es sionista. Realmente actúa en defensa del Estado de Israel desde siempre y defiende los valores del sionismo. Entonces, hay una contradicción, total. Hay una contradicción. Sí. Gaby, primero gracias por la conferencia, me pareció súper iluminadora. Gracias por todo lo que dijiste, está buenísimo, me voy con ideas. Tengo una pregunta que es a medias, una observación, a mitad de camino, pero en un momento hablas sobre la idea del judaísmo como una posición postcolonial de Borges, que lo tomás y que se puede pensar en un Borges político que sale de ese lugar común de siempre. Pero quería ver si se puede profundizar esa idea de Borges judío con el escritor argentino y la tradición, como él toma la literatura y se apropia de toda la literatura del mundo desde un lugar de la periferia, de la misma manera que toma una religión o una cultura y la pone subalterna de las demás. Totalmente, de hecho, Edna Eisenberg habla del escritor judío, el escritor argentino y la tradición, para mostrar esta correspondencia entre ese judaísmo que él proclama, digamos, y ser argentino. Hay otra cosa también, hay un link ahí también interesante, que cuando él habla de Israel, dice que cuando él viaja a Israel, vuelve y dice que él en Israel conoció gente de distintos lugares, de África, bueno, enumera los lugares, de Egipto, de distintos lugares que habían elegido la tierra de Israel para vivir, judíos,
así como elegimos vivir en la Argentina. Entonces, ese link él lo tiene claro, además, lo explicita como una elección, por un lado, y también esta idea de la subalternidad también está en lo que le dice el padre, ¿no? Serás lo que debes ser o serás un argentino, podría ser. O un judío. Yo creo que hay que hacer una diferencia como para entender bien el tema que es la diferencia entre la religión y la espiritualidad. La religión es una cosa que tiene su institucionalidad, rabinos, ortodoxia, bla, bla, bla. La espiritualidad, yo creo que cuando Borges habla de judaísmo, habla de espiritualidad y no de religión. Entonces, si uno puede hacer esta diferenciación entre una cosa y otra, quizás puede entender mejor el concepto. Es interesante lo que estás diciendo. Igual, no sé hasta dónde él no tiene en cuenta la cuestión institucional en cuanto a las lecturas al Talmud, a las lecturas más institucionalizadas de la Biblia, ¿no? A toda la exégesis midrásica que viene vía rabinos, digamos. Me parece que la figura del rabino en Borges es fuerte también en cuanto a el representante máximo de lo judío. Entonces, me parece que también, por ahí podemos hablar de otra contradicción ahí en Borges, de la cuestión hasta dónde institucional y hasta dónde espiritual. Y además de espiritual, yo diría literaria, porque Borges, estamos hablando de un escritor, lo que más hizo Borges, si no estaríamos acá hablando de Borges, si no hubiera escrito lo que escribió, si solo hubiera dicho cosas sobre el judaísmo, digamos, no estaríamos acá, porque lo que hace Borges con las escrituras, las sagradas escrituras y las otras, es literatura, y es literatura fantástica, o como dice Piglia, de literatura conceptual, literatura vanguardista, inventa un género, partiendo de su lectura de la escritura, que es lo primero que él escuchó o leyó, que es la Biblia contada por su abuela protestante. Así que yo creo que lo institucional, porque además también lo institucional está en cuanto a la defensa del Estado de Israel, también hay algo de institucional ahí, ¿no? El Estado y el hebreo por sobre el yiddish, aunque él hace defensa del yiddish, digamos, él prioriza el hebreo porque es el idioma de las escrituras, pero además está priorizando el hebreo. O sea que ahí no elige al marginal del marginal, digamos. Hay cierta centralidad. Él pone también, porque también le sirve para poner en el centro la cuestión judía, ¿no? De lo subalterno total, que sería tomar el yiddish, por ejemplo. Él toma más la corriente más central, digamos, del judaísmo, podemos pensar, no sé, es para debatir igual. Lo que hace Borges con los judíos es justicia poética. Yo creo que como el objetivo es, voy a hacer justicia poética, y lo hace en los cuentos, donde, claro, reivindica a la víctima, y la pone como victimario, entonces también le da la vuelta de tuerca, ¿no? Es Borges. Bueno, queremos agradecerte, Gabriela, por todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marisol, Vivian y a todos por venir y por haber prestado tanta atención y por las preguntas también. Muchísimas gracias. Gracias.